Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca de estar empoderados en una visión. Y es muy interesante pues todo lo que hemos visto. De hecho, el domingo estuve compartiendo la introducción nada más y sentí una gran bendición en el sentido de que nos ayudó mucho, nos fortaleció. Y de eso se trata, de que podamos terminar nuestra carrera, que podamos dirigirnos en la dirección correcta, no hacia donde creemos o pensamos. Y es una gran bendición entonces que entendamos la razón, el propósito por lo cual Dios nos dio la existencia, el Señor nos salvó, y que estemos haciendo los logros que Dios espera, para nuestras vidas. Para esto, pues este tema que estamos hablando de empoderados en la visión con el primer capítulo, por decirlo así, acerca de qué es la visión, que estamos entendiendo qué es la visión, pues empezamos nosotros a tener un sentido para nuestro destino. O sea, se empieza a despertar dentro de nosotros un sentido en el cual nosotros empezamos a comprender que hemos nacido para un propósito y que para lograr ese propósito vamos a necesitar que empoderarnos de la visión, de una visión, para poder así cumplir la meta. Porque hoy encontramos que la gente no llega a realizar su visión debido a que ellos no tienen ningún sentido para su destino. ¿Okay? No tiene ningún sentido para ellos su destino. Ellos no saben su futuro para lo cual ellos nacieron. No saben de su futuro, qué les espera. Entonces son cosas inciertas pues que la mayoría de las personas tiene en su corazón, y todo debido a que no tienen este sentido de futuro dentro de ellos, y por lo tanto pues no realizan la visión que Dios les encomendó. Hay personas que pueden llegar a decir, bueno, yo estoy muy ocupado, yo tengo una ocupación, y está bien, todos tenemos una ocupación, todos tenemos algo en lo cual estamos laborando, pero la ocupación que la gran mayoría podemos tener solo sirve para mantenernos a flote. El dinero que a veces percibimos solamente nos sirve para mantenernos sacando las cuentas y pues sobrellevándola, ¿no? Y también, aún como cristianos, podemos estar ocupados, vamos regularmente a la iglesia, o aún podemos estar asistiendo constantemente a la iglesia, pero solamente nos mantenemos a flote en nuestro caminar cristiano, en nuestra relación con Dios, o alejarnos del pecado. Pues nos mantenemos solamente a flote, pero no estamos yendo a ningún lado. Solamente es una ocupación, tanto literal, o sea, secularmente, como en la iglesia, espiritualmente. Solamente es para mantenernos a flote, pero no estamos yendo a ningún lugar. Cada ocupación que nosotros deberíamos estar haciendo, esa ocupación debería estar colocándonos a nosotros en una posición hacia una meta mucho mejor que el estado presente, para poder nosotros realizar una visión. O sea, si yo me voy a ocupar en algo, si mi vida va a estar ocupándose en algo, ya sea en un trabajo, ya sea en un negocio, aún en la misma iglesia, si mi vida va a estar ocupándose, entreteniéndose en algo, esa ocupación, ese entretener, debería nosotros colocarnos en una posición que nosotros podamos realizar y alcanzar la visión para nuestras vidas. No solamente quedarnos ahí estancados, sino que nos sirva de impulso, ¿okay? Que nos abra el camino, las puertas para la ocupación. Esto nos trae el recuerdo acerca de Pablo, y quiero leerte la escritura donde dice en Hechos
capítulo 18, verso del 1 al 5, y nos dice, después de estas cosas, dice, salió de Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Fíjense bien, encuentra a Pablo en su ocupación, se encuentra ahí en su ocupación a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila, su mujer. Entonces encuentra un matrimonio y dice que esta razón, porque los encuentra en esas regiones de Corintios, ahí dice que fue, los encontró ahí, dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces fue con ellos, dice que fue a ellos, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. O sea, ellos tenían una ocupación. Pablo también tenía una ocupación. Aquilas y Priscilas tenían una ocupación, lo mismo que Pablo, un oficio, y ahí se quedó con ellos. Y dice, trabajaban juntos, pues el oficio, dice, de ellos era hacer tiendas. Pero esta ocupación que tenía Pablo lo ponía en una posición para él realizar su visión, su propósito. Porque dice el verso 4, dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y dice, y persuadía a judíos y a griegos. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, la ocupación de Pablo, que fue la misma ocupación que Aquila y Priscila tenían, los puso en una posición donde ellos pudieran desarrollar su ministerio. Quizás era un trabajo mal pagado, quizás era un trabajo que no les daba mucha ganancia, era un negocio no muy lucrativo, pero el propósito era que esa ocupación los colocaba en una posición para desarrollarse en el propósito, en su ministerio, para lograr la visión que ellos tenían. Entonces, esto es interesante porque hay personas que pueden estar ocupados en un muy buen trabajo, en un muy buen negocio, pero no están colocados en una posición para lograr el propósito divino, para lograr la visión que Dios quiere o que Dios ya les dio, ya les entregó. Entonces, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el plan de estar ocupados en algo? Entonces, nosotros sabemos que nosotros podemos estar ocupados en un buen trabajo, en un buen negocio, pero al final de cuentas estar vacíos espiritualmente, estar vacíos, estar sin destino, estar sin propósito, estar sin rumbo, solamente entretenidos en una ocupación que no nos está llevando a nada en la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces esto es importante, por eso es que debemos de tener un sentido al futuro, debemos de tener un sentido a las cosas eternas, para que entonces nosotros estemos ocupados, que si bien puede ser un buen trabajo o quizás no puede ser un buen trabajo o un buen negocio o no es un buen negocio, pero el punto es de que la ocupación o el trabajo que estemos entretenidos nos coloca en una posición para alcanzar las cosas eternas. Entonces este es el sentido, ¿okay?, de las cosas a futuro, de las cosas a la eternidad que nosotros debemos de tener para, si bien es cierto que debemos estar ocupados, entretenidos, una labor, ¿okay?, secular, pero que esta labor no nos robe el propósito eterno, la visión que Dios ha entregado a nuestras vidas. Entonces es lo que estaba haciendo Pablo, ¿okay?, con Silas, ¿okay?, con Aquila y Priscila, ¿okay?, que estaba haciendo aquí. Entonces es interesante, ¿okay?, lo que podemos nosotros aprender de Pablo en su labor, en su trabajo secular que él hacía. Ahora, entonces su ocupación
lo colocaba en una posición para llegar a una meta mucho mayor, que era realizar su visión. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, que tu ocupación te lleve a una meta mucho mayor, que es realizar tu visión, No pierdas tu propósito, no pierdas tu visión por causa de ocuparte en un buen trabajo o en un buen negocio, que al final de cuentas no te da ganancia en las cosas eternas. No vas a sentirte vacío, vas a sentirte totalmente sin plan, sin propósito en la voluntad de Dios. Entonces terminaremos separándonos de la voluntad de Dios, porque el negocio, porque el trabajo es el que nos va a absorber totalmente nuestra vida. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Entonces Pablo dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿okay? Testificando a los judíos que Jesús era Cristo. O sea que su ocupación lo colocó en una posición para llegar a una meta mucho mayor, que era realizar su propósito, su visión, entregado a la predicación. Ahora, ¿cómo se siente la gente cuando usted aparece? ¿Cómo se siente la gente cuando usted está con ellos? ¿Por qué? Porque cuando Pablo, a pesar de que estaba ocupado en una labor, en un trabajo, Pablo estaba entregado a la palabra, a la predicación de la palabra, dando testimonio a judíos que Jesús era el Cristo. Esto incomodaba a muchas personas. Esto provocaba conflictos en las personas que oían a Pablo. Entonces, ¿cómo se siente la gente cuando usted aparece? Porque a lo mejor dice, no, es simplemente mi compañero de trabajo, no, es simplemente alguien que labora en la misma empresa o que desarrolla el mismo tipo de trabajo, de labor, y hasta ahí no hay ninguna afectación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aprovechando nuestra ocupación para una labor mayor, ¿okay? Para una labor mayor, que son las cosas eternas, que es la salvación de las almas. Entonces, debemos de entender una verdad aquí. Los cambios siempre van a molestar a la gente que está contenta con estar estancada, pero no es la razón de detenernos a nosotros. Entonces la gente siempre va a estar molestándose cuando hay alguien ahí que está provocándoles cambiar. Pablo dentro de su trabajo, dentro de su labor, estaba aprovechando para predicar y enseñar que Jesús era el Cristo, ¿okay? Y esto provocaba cambios en su comunidad, en su ambiente, a donde él se movía, en su negocio, en su trabajo, y molestaba a gente porque provocaba cambios en ellos. Cambio de mentalidad, cambio de corazón, de forma religiosa, era cambiar totalmente, y esto molestaba a muchos. Entonces, muchas veces nosotros, cuando empezamos a predicar y que aprovechamos nuestra ocupación, aprovechamos nuestro trabajo para predicar, para nosotros testificar de Cristo, va a provocar que la gente sea confrontada con cambios a su vida, y esto le provoca a mucha gente molestia, se molesta. Entonces, pero no porque a la gente le moleste significa que este sea una razón para nosotros también estancarnos. No, usted, yo, debemos nosotros ser reconocidos por nuestra visión y no por nuestro buen trabajo. Usted puede recibir muchos reconocimientos laborales, usted puede ser reconocido en promociones en su trabajo, y es bueno, está muy bien, pero si eso no lo está llevando a una posición mayor en la presencia de Dios, no le va a servir de nada. Usted tiene que ser conocido por la visión que Dios le entregó, más que cualquier otro reconocimiento. ¿Okay? Entonces es algo que nosotros necesitamos comprender para no caer en un estancamiento. ¿Okay? Acuérdese que nosotros fuimos llamados por cosas eternas,
por cosas mayores que las cosas que nosotros podamos obtener en este mundo. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo. ¿Okay? Si fuera de este mundo, le dijo a Pilato, dice, los míos pelearían por mí, me librarían de esta situación cuando Jesucristo está siendo juzgado. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros debemos entender esa verdad, que hay algo mucho mayor. ¿Okay? Entonces aquello que te va a dar la visión, debemos de entender qué es aquello que te va a dar la visión. Bueno, existen 3 tipos de personas en el mundo. Número 1, existen aquellos que parecen no darse cuenta o estar conscientes de las cosas que suceden a su alrededor. Hay personas que no se dan cuenta qué es lo que está pasando. Hay personas que se dan cuenta que no saben cómo se está viviendo, cómo se está moviendo el mundo a su alrededor. Eso es un tipo de persona. Número 2, hay otro tipo de persona. Son aquellos que preguntan qué es lo que sucede. Que siempre están preguntando, muchas veces adquiriendo conocimiento, muchas veces queriendo saber qué es lo que lo está provocando, qué es lo que está sucediendo. Pero hasta ahí solamente quieren saberlo, pero no están yendo a nada. Y están los terceros, el tercer tipo de persona, que es aquellos que hacen que las cosas suceden. Son aquellos que no solo que están sabiendo qué es lo que está pasando, sino que son provocadores de que algo suceda. Entonces nosotros debemos de ser de ese tipo de personas, provocadores a que algo suceda, de que no solamente no nos demos cuenta de lo que esté pasando, de que no solamente solo nos enteremos lo que esté pasando, sino que nosotros estemos provocando algo que suceda. Ese es el tipo de persona que nosotros debemos de ser. Ahora, la mayoría de las personas tienen interés en su destino. Hay personas que sí se preocupan en el mañana. Bueno, una manera de cómo saber que hay personas que se preocupan en su futuro, son personas que ahorran energía, ahorran víveres para comer, ahorran dinero, ahorran cosas. O sea, ¿por qué? Porque prevén cosas y se preocupan por el futuro, pero no por las cosas eternas. Entonces la mayoría de las personas sí tiene algún interés en su destino, en su futuro, ¿okay? Pero en las cosas eternas de Dios, en su futuro, en rendirle cuentas un día a Dios de su vida, ahí la mayoría de las personas no piensan en ese futuro, no piensan en ese destino eterno, y por lo tanto no tienen ellos pasión, no tienen interés, no tienen ningún impulso que lo lleve a realizar cambios para su encuentro con la presencia de Dios. Entonces, es lo que a veces sucede con las personas. Ahora bien, preguntemos, cuestionémonos a nosotros mismos. ¿Habremos descubierto cuál es nuestra visión? A estas alturas de nuestro caminar con Dios, ¿ya has descubierto cuál es tu visión? ¿Ya sabes para cuál naciste? ¿Ya sabes el plan, el propósito por lo cual Dios hizo que existieras en esta vida? Entonces, es una muy buena pregunta para hacernos. ¿Habremos descubierto cuál es nuestra visión? Cuando lo descubrimos, entonces llenará nuestras vidas, entonces toda esta visión con una nueva esperanza y un nuevo propósito. Cuando nosotros lo descubrimos, entonces cuando nosotros logramos a conectarnos con la visión y nos empoderamos en la visión, entonces eso nos va a crear una reacción, nos va a crear esperanza, nos va a crear propósito, decisiones, cambios en nuestra vida. De otra manera vamos a seguir estancados y seremos de uno de estos tipos de personas que no nos damos cuenta de las cosas que pasan, o que solamente estamos enterados pero no hacemos nada, o quizás sabemos la visión, entonces somos los que estamos provocando algo en nuestras vidas. Ahora, nuestro propósito entonces se convierte en nuestra pasión.
Eso quiere decir que cuando descubres tu visión, cuando entiendes tu propósito, ese precisamente propósito se va a convertir en la pasión de tu vida. En la pasión te vas a dar por entero a ello, vas a sacrificar por ello, te vas a disciplinar por ello, vas a tomar decisiones por ello. Cuando nosotros descubrimos nuestra visión, entonces eso nos va a dar energía, motivación, acción y nos va a dar pasión, ¿ok?, para hacer las cosas. Ahora, hay una escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces Eclesiastés está confrontando la realidad de nuestras vidas, que tenemos que estar haciendo algo. Y todo lo que te viene a la mano, hazlo. Por eso es tan importante entender, descubrir nuestro propósito, empoderarnos en una visión. Porque todo en cuanto te viene a la mano, dice, cuando ya lo has descubierto, hazlo. Y hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol es el lugar de los muertos. Es la tumba. Es la sepultura. Porque en el lugar del Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya no hay oportunidad alguna para realizar el propósito, lo que Dios quiere que hagamos. Ahora bien, cuando Eclesiastés habla de hacerlo según nuestras fuerzas, la palabra fuerza, según tu fuerza, se deben cumplir esas actividades humanas de todo corazón y con entusiasmo y prontitud. Habla de entusiasmo, habla de hacerlo rápido, ¿ok? Habla de pasión, hazlo con toda tu fuerza, con todas tus ganas, ¿ok? Pero esta palabra fuerza es la palabra del hebreo quack. Quack, esta palabra con cada kilo, O-A-K-J, quack, tiene una raíz que dice que no se usa no es muy común, pero da la intención de ser firme, da la intención de vigor, de fuerza en sentido bueno, también puede ser en sentido malo. Es una figura o ejemplo de capacidad, medio de una manera productivo o producir, fuerza, poder, fuerza, capacidad, aptitud. Entonces, quiere decir que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo, sí, con entusiasmo y prontitud, pero habla de hacerlo con firmeza, con vigor, que habla con poder, habla con toda tu capacidad, porque hay muchas cosas en nuestro caminar que se van a oponer a que realices tu propósito, tu visión. ¿Ok? Y cuando habla del Seol, el Seol, o sea, es decir, la sepultura que se traga toda tu capacidad y toda la actividad humana. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo antes de llegar a ese lugar, antes de que nosotros lleguemos a la sepultura. Hay que hacer lo que nosotros podamos producir todavía para Dios, que nosotros podamos, okay, producir, okay, con los planes y los propósitos divinos. Entonces la visión en tu corazón, quiere decir que la visión de tu corazón entonces va a ser esa chispa que te va a permitir ir en busca de tus sueños, porque a menos que tú lo busques con todo entusiasmo y con todas tus fuerzas, no va a suceder jamás nada. Entonces nosotros debemos de entender, pues, que esa visión, ese propósito va a ser la chispa en tu corazón que te va a motivar para que hagas las cosas con fuerza, con vigor, con entusiasmo, con prontitud, que puedas desgastarte, ¿okay?, en lo que es tu llamado, en lo que es tu visión, tu propósito, porque si no es así, ¿okay?, nunca va a suceder nada jamás en tu vida. Entonces es algo muy interesante. Y quiero terminar aquí en una escritura más, entender esta escritura. Quiero terminar aquí
Ok, en un ejemplo, en Números capítulo 13, verso 30. Dice Números 13:30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Si usted recuerda la historia, el contexto de este verso, es cuando el pueblo de Israel está allá enfrente del Jordán para ir y tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando aún habían ido los espías, habían visto que era tierra buena, ciertamente dice que fluye leche y miel, trajeron frutos de esa tierra, pero dice que miraron los gigantes, los hijos de Anac, miraron las ciudades amuralladas, miraron a un territorio, dice que se tragaba a sus moradores. Entonces ellos miraron más los problemas, más los conflictos que la promesa de Dios que ya se les había entregado, y desanimaron al pueblo. Y cuando ellos los desaniman, entonces es ahí donde surge este verso, donde sale a la escena Caleb, y conjuntamente con Caleb sale Josué. Dice la Biblia que ellos rasgaron sus vestiduras, ellos se lanzaron delante del pueblo y ellos le dijeron no. Dice aquí sale la palabra entonces de Caleb, donde dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, los hizo que se callaran. O sea, imagínense hacer callar a una multitud. Están llorando, están quejándose, están hablando de regresar, están hablando de levantar un nuevo jefe, están hablando de rebelión. O sea, es un conflicto de todo un grupo de personas, o sea, y numeroso, cientos de personas ahí. Entonces, Caleb sale y los hace callar delante de Moisés. Entonces, la pasión de Moisés, de Caleb, la pasión, el empuje de Caleb, de Josué también juntamente, y hacerlos callar y decirles, hay que subir, subamos luego, obedezcamos, creamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces esto explica la pasión, esto explica la visión, un hombre empoderado con una visión, que no había nada que lo pudiera detener, ni los gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni el territorio desconocido que se tragaba a los moradores. Nada lo podría detener a un hombre que estaba apasionado por una por una visión. Entonces eso es la chispa en cada uno de nuestros corazones para levantarnos con fuerza, con vigor, con entusiasmo, con acción, con prontitud para hacer las cosas. ¿Okay? Entonces eso es lo que es empoderarse de una visión. Esa es la actitud de una persona empoderada de una visión, la actitud de Caleb y de Josué. Y podemos seguir estudiando la vida de Caleb, porque aún después de que dice Dios de que toda esa generación de 20 años hacia arriba iba a morir por causa de esa rebelión, y se iba a levantar una nueva generación, ¿okay? Para poder entrar y poseer la tierra prometida. Pero quien iba a permanecer era Caleb y Josué, porque en ellos había un espíritu diferente. Y cuando pasan 40 años después, están ahora otra vez junto al Jordán, y ahora Josué es el líder, y ahora se introducen a la tierra prometida, y después de 40 años están reconociendo la tierra, poseyendo la tierra, y Caleb reconoció el territorio que él miró 40 años atrás, y le dice a Josué, Josué, dame ese monte, dame ese territorio. Era el territorio donde habitaban los gigantes, dámelo. Dice, porque yo recuerdo, dice, que esa fue una promesa para mí, fue un propósito, una visión para mí. Por lo tanto, yo la quiero, porque como hace 40 años era tan fuerte para creerlo, hoy a mis 80 años todavía sigo tan fuerte para poseer aquella tierra. Ese es un hombre que nos habla
de que siempre se empoderó de una visión para su vida, que no había obstáculo alguno que él pudiera derrotar para alcanzar sus metas. Entonces esto explica por qué la primera generación del pueblo de Israel que salieron de Egipto, pues no entraron en la tierra prometida, porque no se empoderaron de una visión. Hay personas que caminan porque escuchan una palabra bonita, caminan porque son empujados por una palabra, son empujados por una visión de alguien más, son empujados porque escucharon un mensaje, escucharon una predicación, y son empujados, son motivados, pero se termina el servicio, pasan unos días y se les olvida el mensaje, se les olvida la palabra, y nunca se empoderaron de esa visión y no llegan a nada. Entonces hay que volver a venir a la iglesia, hay que volver a escuchar un sermón, hay que volver otra vez a ser empujados, motivados, entusiasmados, para volver a seguir a caminar otros días. Pero después de otros días volvemos a estancarnos. Y así estamos y no estamos llegando a nada, estamos llegando. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que se empoderen de una visión. El pueblo de Israel iba caminando a regañadientes, iba caminando en rebeldía, iba caminando siempre molestando, siempre hablando en contra, pero iba caminando. Siempre Moisés intercediendo, siempre ahí sacando la cara por el pueblo en demasiadas veces, y el pueblo caminando, pero parece que a empujones lo iban haciendo. El pueblo nunca se empoderó de la visión de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. Solamente eran empujados por el liderazgo de Moisés y otros más, Josué, Caleb, ellos. Entonces es algo interesante, pues, de que nosotros necesitamos empoderarnos de una visión. No solamente ser empujados por la visión de alguien más, sino tomar nuestra propia visión, nuestro propio propósito y luchar por él, esforzarnos por él. Lo hacemos no porque nos lo hayan predicado, no porque el pastor nos lo diga, no porque nos sintamos obligados, comprometidos, no, sino porque es nuestra visión. Es nuestro propósito divino y por ello vamos a entregarlo todo. Entonces eso es cuando alguien se empodera de una visión para su vida. Entonces nos explica esta escritura esto. Entonces ellos no subieron, no tomaron posesión, no pudieron contra ellos. Una negatividad cuando alguien no se empodera con una visión. Nosotros llegamos a realizar aquello por lo cual nosotros luchamos solamente. Repito, nosotros llegamos a realizar aquello por lo cual nosotros luchamos, no por lo que luchen otros, sino por lo que nosotros mismos luchamos. Entonces yo quiero animarte, yo quiero provocar en tu vida que te empoderes de una visión. Empodérate de una visión para ti, personal, matrimonial. Empodérate con una visión para tu matrimonio, para tu casa. Empodérate de una visión para tu familia. Busca los propósitos divinos. Haz pactos, compromisos con Dios. Agárrate fuerte de Él y empieza a caminar, empieza a desarrollarte y te vas a dar cuenta de que entonces vas a llegar a un nivel, que jamás te imaginaste que podrías hacerlo. A historias que todavía no se han contado, y que se podrían contar, historias grandes, hazañas grandes que cada uno de nosotros pudiéramos realizar. Pero eso es cuando tú y yo nos empoderamos personalmente de una visión. No solamente ser parte de algo, sino hacer algo nosotros mismos. Entonces te dejo con este pensamiento, te dejo con esta, no sé cómo podría llevar, motivación, te dejo con este mensaje, para que tú puedas realizarlo, para que tú puedas tener un sentido dentro de ti de que tiene Dios grandes cosas para tu vida.
y que puedes llegar a hacer cosas que jamás te pudiste haber imaginado. Cosas que todavía no se escriben en la historia, pero que están diseñadas para cada uno de nosotros. Las puedes llegar a realizar. Solamente empodérate de una visión. ¿Okay? Entonces, en este devocional, ¿okay? Espero que bendiga tu vida. Compártelo con alguien más. Y deja tus comentarios, ¿okay? Si te han sido de gran bendición o ayuda. Y vamos a seguir estudiando más todavía acerca de este tema, que hay mucho camino que aprender de esto, que hay mucho y que nos va a ayudar. Dios te bendiga.